Continuamos con más información en esta mañana de la radio, miércoles, y volvemos a la consulta semanal con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Julio, bueno, por supuesto, y buscando mucha información, son días donde otra vez hay preocupación por la situación. Estamos incrementando notablemente la cantidad de casos positivos de COVID a nivel país. ¿Cuál es la situación general? Preocupación teníamos hace un mes y pico, 2 meses, cuando recién se viene la tercera ola. Y después, en noviembre, cuando apareció la variante Omicron en África, podíamos decir que debía ser preocupación. Yo creo que ahora prácticamente a mitad de diciembre debemos estar ocupados, no preocupados. Y esta es la palabra que estamos viendo, ¿no es cierto? Que no hay ocupación, porque estamos en una situación extremadamente grave, extremada. Estamos ayer con más de 4.500 casos nuevos declarados en el país. Para que tengas una idea, en diciembre, alguna semana de diciembre del año pasado, que terminó siendo después una catástrofe, genocidio, 120.000 muertos, culpa del gobierno que no tenía las vacunas, teníamos algunas semanas de 6.000 casos. Y vacunados y todo, teníamos 4.500 casos. Estamos muy cerca a la situación del año 2020, de diciembre del 2020. ¿Está? Y el año pasado, con todas las restricciones habidas y por haber, que se cumplían, con protestas, sin protestas, qué sé yo, pero vos salías a la calle, veías a la gente con barbijo, entrabas a un lugar, veías a la gente con barbijo, entrabas a un local, si decía 2 personas, entraban 2 personas y nada más. Hoy, para ir a un restaurante, tenés que sacar turnos si no conseguís mesa. Sí. Sin aforo, sin absolutamente nada, está todo abierto. Entonces, con prácticamente la misma situación del año pasado, prácticamente la misma, repito, en cantidad de infectados, todavía no siendo Omicron la variante predominante en la Argentina, todavía es Delta, y es infinitamente más contagiosa la variante Omicron. Calcula lo que se espera para enero y febrero en esta situación. O sea, ya creo que es una cuestión, vuelvo a repetirte, más de ocupación que de preocupación lo que debía estar afectándonos en estas épocas, ¿no es cierto? Se habla y mucho del tema de la ¿Entiende lo que quiero decir? Sí, es clarísimo. Se habla mucho del tema de la vacunación, pero hubo un momento que parece haberse relajado demasiado porque los números no se han movido lo suficiente como para hablar de una vacunación completa. Bueno, el esquema de vacunación completa, esto ya lo dijimos en los programas anteriores, una cosa es la tercera dosis y otra cosa es un refuerzo. A todas las personas inmunodeprimidas, por todos los motivos que se te ocurra de enfermedades preexistentes, inmunodeprimidos, debe dársele una dosis de refuerzo, ¿no es cierto?, que se puede dar según cuál haya sido, según la enfermedad que tenga y según cuál haya sido el esquema de vacunación previo. Ni vale la pena entrar en este detalle, pero hay que hacerlo a los 30 días, entre los 30 días y los 3 meses, ¿no es cierto?, entre los 30 y los 90 días. Eso sería para intentar aumentar las defensas de las personas, actualmente, rápidamente, de las personas que están inmunodeprimidas, que son las más susceptibles de ser enfermadas por COVID, ¿no es cierto? Por el SARS-CoV-2, de ser atrapados, digamos. Y después está lo que se llama la tercera dosis, que esa sí se hace a los 6 meses de la segunda dosis. Y esto sería, hoy en la actualidad en el mundo, esto es el esquema de vacunación completo. Si tenemos una dosis, no estamos vacunados. Si tenemos 2 dosis, no tenemos el esquema completo. Y si tenemos 3 dosis, recién tendremos el esquema completo. Te digo por qué. Porque ya está visto que a los 6 meses bajan mucho las defensas, o sea, baja mucho la efectividad de la vacuna contra COVID.
No se sabe bien qué está pasando, pero parece ser que es peor todavía con Omicron porque es muy nueva y los estudios están muy en curso todavía. No te olvides que cerca del 20 de noviembre se conoció el primer caso en Sudáfrica. Uh-huh. O sea que estamos a muy pocos días de que se determinó que era la B11529, que una semana después la Organización Mundial de la Salud la denominó, para hacerlo más fácil, como Omicron. Y para no estigmatizar países o continentes, si esta es la variante africana, la otra es la India, la otra es la brasilera, bueno, tienen su nombre. Esta es Omicron. Se presupone, es muchísimo más contagiosa y se presupone que produce muchísima más cantidad de casos leves, pero no se sabe de casos graves y gravísimos con muerte. Ya se han reportado casos de muerte, sobre todo, uno recuerdo en el Reino Unido, creo que fue ayer. O sea, es una variante que mata. ¿Por qué se transmite más en jóvenes? Porque están menos vacunados, pero no quiere decir que sea una variante que va más a los jóvenes y menos a la gente grande, la gente adulta, adultos mayores. Es una población que está mucho más vacunada. ¿Qué está pasando, sobre todo en nuestro país? Los jóvenes no es que sean reticentes, no son antivacunas, pero digamos, si le das un turno a las 8 de la mañana, un día lunes, o un día domingo, es muy difícil que un adolescente concurra al vacunatorio y ponerse la vacuna, ¿no es cierto? Digamos, tipo imposible, porque esa hora se están acostando, a no ser que vayan del boliche directamente a vacunarse. Uh-huh. En el estado que salen, difícilmente se pueda ir al vacunatorio. Así que, me parece que por eso digo, hay que tomar algún tipo de medidas cuando se dan los turnos. Los turnos se están dando de las terceras dosis, pero vienen muy lentos a cuentagotas. Eso ya no tiene que ver con el vacunatorio en sí, sino quien distribuye los turnos es la provincia. Uh-huh. Tienen que pasar 6 meses de la segunda dosis. Acordate que vino todo muy retrasado, por eso yo dije lo del principio, cuando no hubo vacunas y los muertos que hay en el país dependen de que no hubo vacunas, cuando las que circulaban eran las cepas iniciales, ¿no es cierto? Sobre las que la vacuna era muy efectiva y nos habían prometido no sé qué cantidad de millones y nunca estuvieron desde enero para adelante. Bueno, esa fue la situación de este año, pero ya estamos prácticamente en el 2022 y hay que pensar en eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? La tercera dosis, la gente pregunta, ¿voy a tener que vacunar siempre? No sabemos porque esto está en estudio. La tercera dosis lo que hace, ¿por qué se completa? Porque baja mucho la memoria en el organismo de la fabricación de anticuerpos. Acordate que ya esto lo habíamos dicho, no es que el organismo fabrica anticuerpos, recomendamos, no vayan a hacerse un test de anticuerpos, un análisis, porque posiblemente no tengan nada. La memoria está guardada en una célula que son los linfocitos B, que tienen memoria del virus y ni bien están en contacto con él, fabrican los anticuerpos. ¿Está? Y están los linfocitos T, que son los que capturan directamente, por mecanismos muy complejos de inmunidad, capturan directamente a los virus. Parece ser que, digamos, con semejante, sobre todo cuando uno tiene bien despierta la memoria, que es lo que vuelve a hacer la tercera dosis, hace muy efectivo esta caza de virus en el organismo, y sobre todo porque tiene tantas mutaciones. Habíamos hablado de más de 50 mutaciones y 13 sobre todo en la proteína de Pegar, que es la que acopla con la célula del enfermo, del paciente. Lo que hace esa nueva memoria es que ataca no solamente esa proteína, sino todo el virus y lo inactiva, otras partes del virus. Uh-huh. Son reacciones muy complejas que pasan en la inmunidad, ¿no es cierto? Pero la realidad es esta, para hacerlo fácil: la tercera dosis completa hoy, a mitad de diciembre del 2021, lo digo, completa el esquema de vacunación. No quiere decir que en marzo o abril estemos diciendo hace falta para completar el esquema de vacunación la cuarta dosis. ¿Se entiende? Sí. Porque esto es dinámico, una enfermedad que no conocemos y que la ciencia va a una velocidad terrible, pero es
terrible también la velocidad a la que va el virus. Está la variante Omicron que se descubrió alrededor del 20, día más, día menos, de noviembre, hoy está reportada en 77 países, oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Te digo, es mucha cantidad, de 170 y pico países, en 77 ya reportado, y posiblemente estén muchísimos más que en realidad no se ha descubierto porque no se busca. Claro. Pero quizás hay que lo que hay que salir a buscarlo, ¿no es cierto? A buscar la genética del virus para ver de qué variante estamos hablando. Estas son las muestras que se mandan en Argentina, como es el más importante, el Malbrán, y algunos otros lugares. En Córdoba también se hacen, en algunas provincias también se hacen. Digamos, buscar qué variante es, ¿no es cierto? Julio, hay muchísimo debate teniendo en cuenta toda esta situación, las dosis de vacuna, la efectividad y demás, y el tan anunciado pase sanitario. Muchos son los que hoy observan que las personas vacunadas son las únicas que por ahí tienen la libertad de asistir a cualquier lugar e incluso viajar a distintos lugares del mundo, pero pueden contagiarse y contagiar, que es lo que venimos hablando desde siempre, y este pase sanitario vendría a imponer más prohibiciones en las libertades de aquellos que eligen no vacunarse cuando la vacuna aún es optativa. Digo, la solución sigue siendo la vacunación y no el resto de las medidas, el aislamiento, el barbijo, el distanciamiento. Sí. El aislamiento del paciente, digamos, de contacto estrecho, pero no la encerrona general a los Fernández del año pasado, ¿no es cierto? No, claro. Todos adentro, no, eso no. Eso absolutamente, totalmente descartado. Sí, el pase sanitario, creo que vamos a desmenuzar un poquito las cosas que me dijiste. El tema del pase sanitario lo que hace es estimular al que no se vacunó, al que se vacune. En la Argentina, sobre todo, no hay el movimiento antivacuna no es tan grande de gente que no se vacuna por principio, que dice, yo no me vacuno. No, eso no existe, hay más desidia que otra cosa. Es ese primer punto. ¿Para qué sirve el pase sanitario? Para estimular al que no está vacunado. Si no lo dejas entrar a una fiesta, si no lo dejas entrar, subirte a un transporte público, si no lo dejas, de alguna manera le vas limitando la vida, no necesitas cerrar los comercios, no necesitas cerrar el transporte, se entiende, no necesitas la encerrona de los Fernández del año pasado, y digamos, se puede convivir perfectamente con los cuidados. Vamos a la segunda cuestión de la que dijiste vos, con los cuidados personales y grupales y sociales, ¿no es cierto? El barbijo, no aislamiento, sino el distanciamiento, cuando en un local por metros cuadrados te dicen pueden entrar 2 personas, entran 2 personas nada más, la otra esperan afuera, a 1,5 metros, 2 metros de distancia cada una, hacer las colas. Bueno, vos fíjate que como se ha liberado todo, no hay turnos en los bancos, y digamos, todo ya está todo mucho más libre. Entonces, casi como que la responsabilidad es personal ahora, uno debe hacer eso. Si hay gente en la calle esperando y no están las limitas puestas, bueno, me tomo 1,5 metros, 2 metros de la otra persona. Digamos, esto es lo que me parece que hay que apelar a la conciencia, al lavado de manos, por supuesto, con todo lo que hemos hablado. Y verano esto no es tan importante porque se hace, pero el tema de la ventilación de los lugares cerrados, ¿no es cierto? Esto también es importante. Me dijiste también del tema, un tema importante, que era los viajeros. Claro. Y con el tema del pase sanitario. Córdoba está pidiendo, porque tiene un brote importante de Omicron, que aparte todo viajero que venga no solamente de Sudáfrica, sino de cualquier lado, se haga estudios y aparte tenga una cuarentena. Los pacientes que vengan de afuera, para no tener que cerrar dentro del país los negocios, las fábricas, la producción. Es necesario tener un control de la gente que entra, porque ya, vuelvo a repetir, oficialmente la Organización Mundial de la Salud declara al día de hoy un par de cosas. Una, que 77 países ya reportaron, o sea que no necesito venir de África, puedo venir de cualquiera de estos 77 países y probablemente de muchos más que también tengan la variante Omicron y venir y contagiar aquí. Eso por un lado. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud?
también oficialmente, que está demostrado que a los 6 meses bajan de los 6 meses de la última dosis, de la segunda sería, ¿no es cierto?, de los vacunados, baja la respuesta inmunológica, y aconsejan la tercera dosis en el esquema normal, no refuerzo para los inmunodeprimidos, en el esquema normal de todas las personas, de 3 años hasta la persona mayor del mundo, ¿no es cierto?, hasta todas las edades, la tercera dosis, digamos, así sería. ¿Por qué? Porque hay un proceso de maduración inmunológica, esto también lo explicamos hace, creo que 2 programas atrás, yo expliqué cómo maduraba inmunológicamente, y no volvemos a los niveles de la primera dosis ni de la segunda, se aumenta muchísimo más, y aumenta no solamente en cantidad de inmunoglobulinas, sino el tipo, la manera de defenderte, sobre todo este tema que yo dije recién, los linfocitos B son los que nos fabrican la inmunoglobulina, y los linfocitos T son los que van y atrapan directamente. Bueno, hay una mucha mayor eficacia de esta acción de los linfocitos T con esta maduración, con la tercera dosis en el esquema. Siempre... Estoy siendo bastante complicadito, pero no tengo otra manera más fácil de explicarlo. Siempre digo, teniendo en cuenta, y esto es importante por las consultas que van llegando, es que aún vacunadas las personas se pueden contagiar y contagian. Aún vacunadas, también la Organización Mundial de la Salud, en estos días, si no fue ayer, hay que ver el tema de los horarios y esas cuestiones también por los comunicados que se hacen, ¿no es cierto? No está tan seguro que... digamos que la vacunación solamente haga que se transmita mucho y nada más, sino que también uno puede enfermar gravemente y morir, aparentemente. Esto no está todavía confirmado, lo repito, lo dije al principio. ¿Qué riesgo corre esto? Lo dijimos hasta el cansancio. Cuando el virus circula mucho en la comunidad, es una caldera en la que se van cocinando distintas variantes. El virus, cuando varía, cuando pasa de una persona a la otra, de un huésped al otro. Entonces, si uno tiene mucha circulación viral, tiene muchas chances de que aparezcan nuevas variantes. Como pueden aparecer nuevas variantes mucho más leves que pueden llevar a esta enfermedad a hacer un resfrío, por decirte, como puede aparecer una variante que sea muy, muy, muy mortal. Esto no se sabe todavía. Y lo que sí te digo, que por más que estemos vacunados y seguimos contagiando, siendo portadores del virus y contagiando, esto es la famosa calderita que te estoy hablando. Claro. Con muchos contagios, seguramente producimos nuevas variantes. Seguramente va a haber pero segurísimo estoy, y quiero poner la alerta en esto, ¿no es cierto? En las 4 o 5 cosas fundamentales que decimos siempre, es la alerta. Esto va a producir nuevas variantes y seguramente algunas más benignas y algunas más malignas. ¿En qué hay que poner alerta? Vuelvo a repetirlo porque esto es hasta el cansancio. Es barbijo y si es posible doble barbijo, distanciamiento, lavado permanente de manos y pies y manos y cara, por supuesto tratar de estar mucho, las reuniones mucho al aire libre y poco encerrados, respetar algún tipo de aforos, ¿no es cierto? Más allá que no estén obligatorios, pero bueno, si un lugar de comida, de bares, de este tipo de cuestiones está muy, muy lleno, digamos, yo creo que es un riesgo concurrir a esos lugares, ¿no es cierto? Y después queda, por supuesto, todo el mundo, toda la población, no el mundo, toda la población con inmunodeficiencia, o sea, con otras enfermedades que portadoras, ¿no es cierto?, de pacientes que están inmunodeprimidos y que tienen muchísima más chance de ser enfermos. Bueno, eso, nuevamente repito, necesariamente tienen que recibir no llamada tercera dosis, sino refuerzo, que es muchísimo antes, a los 30 días. Julio, la última, en Pehuajó, un informe que se publicó esta mañana, habla de que se colocaron 38.397 primeras dosis, 34.902 segundas dosis,
2.488 terceras y 1.172 refuerzos. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto del ritmo de vacunación a nivel local? Bajo. Digamos, bajo. La gente, vuelvo a repetirte, no hay un déficit en los jóvenes, seguramente pasa en otros lados también. No conozco esto, digamos, la realidad de otras localidades, conozco la de acá, pero digamos, estamos hablando, vos fíjate, de mucha cantidad de primeras dosis, segundas dosis, sí, y bajamos casi a la nada la tercera dosis, o sea que no hay. Estaríamos en Pehuajó prácticamente con lo que se llama digamos, un programa de vacunación incompleto. Está, digamos, en la población te estoy hablando, porque la epidemiología no mide la persona, sino la población. Cuando uno se vacuna no para uno mismo, sino para todos. Lo vuelvo a repetir, porque ¿qué hacemos? Cortamos la circulación viral cuando uno tiene completo el esquema. Entonces, digo, es deficiente el esquema de vacunación de la población en Pehuajó. Es bastante deficiente. Bueno, ni te cuento lo bajo que son los refuerzos, que son las personas inmunodeprimidas. Si vos calculás que está estipulado más o menos el 8% de la población mundial es diabética, o sea, podríamos suponer que el 8% de la población de Pehuajó es diabética. Este es un tema que deberíamos hablar en alguno de estos próximos programas, si el COVID nos lo permite, que la diabetes, porque es muchísima la cantidad. Si tenemos 50.000 habitantes, hay arriba de 4.000 personas son diabéticas en Pehuajó. O sea, ni siquiera se han vacunado a los diabéticos que son inmunodeprimidos. Claro. Lo quiero graficar de esa manera, así medio brutalmente, para que se note por qué estoy hablando de un déficit de vacunación importante. Mucha primera dosis, pero eso quedó en la historia, como quedó en la historia la primera variante, la de Wuhan, ¿no es cierto? Eso ya es para los manuales de historia, ya casi ni los de medicina, o sea, historia de la medicina podría ser. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y seguiremos hablando y explicando un poco más de todo lo que está ocurriendo. Bueno, muchísimas gracias por permitirme explayarme, y disculpas, bueno, porque hay cuestiones que en realidad son complejas, claro, de explicar y de que la gente la entienda, pero no tengo otra manera. Cualquier cosa me consultan. No tengo otra manera. Inclusive hay una reglita, ¿no es cierto?, para con qué me vacuné antes, con qué corresponde después, pero bueno, digamos, también depende mucho de la disponibilidad de vacunas que hay. Bien. Cualquier cosa en los próximos programas lo vamos desarrollando. Cómo no, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Que tengas buena semana. Hasta luego. Chau. El doctor Julio Saleme, hablando de lo que ya veníamos hablando hace 2-3 meses también, incremento en la cantidad de casos con la variante Delta, la situación de la vacuna, los cuidados necesarios y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, nacional y local.